temperamento tú no le puedes cambiar. O sea, tú no puedes vivir así. Decirle, papi, mira, tú ves ese temperamento tuyo, yo no lo quiero. Una persona que se dedica a ser infiel puede cambiar. ¿Cómo medimos realmente un comportamiento real? A veces la gente tiene que como caer, llegar a lo más profundo para darse cuenta y poder hacer el cambio. Tu carácter tú le puedes añadir cosas. El temperamento sí es moldeable, porque el temperamento tiene lo bueno y lo malo. Tú puedes moldear lo malo para que se muestre menos, resaltar lo bueno para que se vea más. Si hay cosas que a veces uno escucha y dice, como que te escucho, pero no te creo, es cuando tú estás hablando con una persona, de alguien que ustedes conocen, ¿verdad? Y dicen, fulanito, ay no, fulanito cambió totalmente. Y como que internamente se te prende un bombillito y tú dices, ¿de verdad? Está difícil. ¿De verdad? Así que, Pero fulanito. Ese. Okay. así que hoy yo vengo con una pregunta para ustedes, a ver sus opiniones. ¿Realmente las personas pueden cambiar? Y si pueden cambiar totalmente. Yo diría que... Define totalidad. Yo diría que sí. Por lo menos el carácter lo puede cambiar. Por lo menos el carácter lo puede cambiar. El temperamento no. El temperamento no, porque con eso se nace. Pero el carácter yo pienso que sí. Lo digo porque yo tengo un cliente... El físico también, y si lo quieren hacer. Sí, yo tengo un cliente que la gente dice, él es muy temperamental, pero es que tiene un carácter muy fuerte. El tipo era un delincuente, o sea, el tipo ha robado, ha matado, ha violado, o sea, todos los crímenes más altos, ese tipo lo ha hecho. O sea, un tipo prepotente que incluso en una audiencia le ofreció una galleta a un juez, con un carácter difícil, o sea, una gente fuerte de verdad. Él entró en la cárcel, duró 5 años preso y le nació una hija. Después que le nació esa hija, terminaron todos los casos, logró que le dieran la libertad en todos los casos, y esa persona literalmente es una persona nueva, o sea, cambió totalmente. La persona que entró ese día a la cárcel no es la misma la que salió. O sea, el tipo que mató, que robó, que violó, quedó en el olvido. Un tipo pasivo, manso, trata de solucionar los problemas lo más calmado posible, no habla alto y es una persona totalmente diferente. Así que yo entiendo que sí, que se puede cambiar. Se puede cambiar, pero mencionaron ahí dos cosas, y voy contigo, Natalie. Mencionaron, se puede cambiar el carácter, pero no se puede cambiar el temperamento. Entonces, defínamelo y dígame qué tienen de diferente. Y ahí vamos a hablar de totalidad. Yo hablo totalidad. Arranca, Wesley. Pero eres el hombre de la definición de tú. Dilo. Bueno, o sea, me imagino que cuando tú te refieres a carácter es como esa cualidad que tienen algunas personas de que se airan con facilidad. Y que quizá pueda ofender y tornarse hasta agresivo. Porque hay personas que responden agresivamente y hay otras personas que son más calladas y se reservan. Y que es más tóxico la parte de reservarte. Sí, es más complicado. El carácter es algo construido. Es una parte construida. Que lo diferencia. El temperamento, digamos que es algo biológico. Tu personalidad. Lo que tú naces. Que tiene que ver, digamos, si tú eres más pasivo, si tú eres más hiperactivo, si tú eres como de cierta forma u otra. El carácter se forja. Es algo que se va formando de acuerdo a tu entorno. A tu vivencia, a tu cosa. Quizás a cómo te crían tus padres, a las personas que te rodean, a las cosas que te pasen en el trayecto de tu vida. Y por eso se menciona mucho de que los niños, desde que nacen hasta cierta edad, que todavía son niños, digamos 10, dicen 12 que los primeros 7 años que es donde se forma el carácter. Entonces, yo puedo decir en base a eso que en ese lapso de tiempo, de edad de una persona, ahí se va formando tu carácter y ya luego entonces tú lo vas moldeando. Sí. Porque no es que tú lo cambias, sino que es como tenemos, digamos, vamos construyendo un muñeco, el muñeco se va desde abajo y vamos poniendo como digamos que tengamos barro, y vamos formando eso una estructura hasta que llegamos a este nivel. Ya después de este nivel, entonces no crece más, sino que lo vamos cambiando de forma. Entonces yo digo que es algo así el carácter, que podemos ir transformando. Yo creo que sí, hay cosas que se pueden frenar dentro de la biología que está de uno,
pero que hay cosas que lo desatan a veces. Sí. ¿Tú me sí. entiendes? Pero tú estás todo, por ejemplo, esa persona está todo normal, se cuida, es comedido, Es muy analizó, pensante reflexionó. ahora y eso. Y quizá a lo mejor puede tener una recaída y no lo hace intencional, porque es algo como que lo trae dentro de él. Exacto, Y eso es la lucha de una persona. Pero en realidad cambió. No, Sí, claro. sí. Que me gustaría Cambió. saber cómo, Moduló, pero ahora, me sí. gustaría saber cómo No se del midió todo, eso, porque porque al dicen que final- cambió, pero ¿Cómo tú sabes que cambió? Los familiares dicen que él es otra persona. Yo que lo conocí anteriormente puedo decir que es otra persona. Pero- o sea, todo el mundo dice que es otra persona. Hasta habla totalmente diferente. Ay, aquí Es como vamos a si le repartir sacaron el turnos. espíritu y le Sí. metieron otro. Aquí vamos a repartir Tique, turnos. tique. Dale. Entonces, tique para Natalie, yo quiero hablar. Dale. Y después voy yo, Vamos dale. allá. Vamos. Yo creo que cada persona tiene como su esencia, Ok. finalmente, después que crece. O sea, y que eso ya tú no lo modificas. Porque al final, Grachi, tú puedes mejorar en muchísimos aspectos de tu vida, pero tú sigues siendo Grachi. O Grachi es quizá esa persona que en momentos con ciertas personas, yo puedo ser de esta forma, la gente que te conoce más, que son más internas a ti, que puede ser una persona sensible, dulce, qué sé yo qué, pero que a la vista de otras puede ser quizá un poquito más altanera o más de diferentes formas en cuanto al contexto en el que nosotros estemos. Entonces quizás esos ámbitos en que una persona le puede pasar un suceso de la vida, tú dices, a él le nació una hija y le pasaron varias situaciones, eso quizás lo hizo reflexionar. Dice, ¿cómo yo estoy actuando en determinadas ¿Qué ejemplo yo quisiera contextos ser? de mi vida y todo? ¿Qué ejemplo yo quiero ser para mi hija? ¿Qué cosa debo mejorar? Entonces esa persona tuvo que en algún momento despertar y comenzar a cambiar ciertos aspectos de su vida. Pero yo creo que una persona así por completo, no puede cambiar como que digamos de la noche a la mañana. No, de la noche a la Eso- mañana, no. Ajá, No. sino que eso y Es no paulatino. cambia- es exacto. Y yo creo que al final vamos a mencionar las maneras en que Exacto. la persona Exacto. Voy entonces a la parte que quería expresar. De acuerdo a muchas de las cosas que ustedes han dicho, efectivamente tenemos lo que es el temperamento, que es algo hereditario que viene de tus padres. O sea, que yo heredo el temperamento de mi papá y de mi mamá. tú Sí, porque temperamento viene de tus el temperamento es simplemente tu reacción a estímulo. Ok. O sea, es algo O como sea, muy instintivo en cierto aspecto. Corazón low y tan... ¿Qué tú esperabas? ¿Qué tú esperabas? De los dos. Que mira, como se enseña universitariamente, el temperamento hay 4 temperamentos básicos, entonces de ahí tú tienes 2 que son tus 2 temperamentos primarios y entonces uno de esos 2 tú se lo vas a pasar a tu hijo. Ok. Y así mismo uno de esos 2 tu esposa, pareja, el otro padre se lo va a pasar a su hijo. Entonces, es muy, muy importante uno poder ver esas dualidades, porque así es que uno dice en la familia, hay para cosas que yo me llevo mejor con mi mamá y hay para cosas que yo me llevo mejor con mi Totalmente. papá. Porque se van a aparecer en distintas áreas. Hay cosas que yo las quiero muchísimo, pero que yo no las puedo trabajar con mami. Y hay cosas que yo lo quiero muchísimo, pero que papi y yo no lo entendemos. no hacemos ahí ese. Nah. química, la Sí, química. sí es importante ahí entonces tener en mente que aunque el temperamento es hereditario, el temperamento sí es moldeable, porque el temperamento tiene lo bueno y lo malo. Cada temperamento tiene bueno y malo. Tú puedes moldear lo malo para que se muestre menos y resaltar lo bueno para que se vea más. Entonces ya el tema del carácter es lo que me va sucediendo, lo que me crea eso de cómo yo soy, y verdaderamente se habla mucho de que la formación del carácter está en la primera infancia. Sin embargo, es súper necesario saber que el carácter, cuando tú más o menos dejas de obtener lo que son tus principios y valores, que la gente no sabe decir cuáles son sus principios y valores de forma hablándolo, pero lo tienen. Tú tienes principios y valores. Lo que pasa es que a veces tú no sabes ni siquiera identificar cuáles son, pero tú tienes que tenerlo para poder ser coherente con la vida. Tú te vas a dar cuenta que hay personas que hay cosas como que simplemente no le entran en la cabeza. Entonces, pero yo se lo estoy explicando y aún así no le entra porque va en contra de un principio o valor que ni él mismo relaciona que lo tiene. Los habladores pueden cambiar. Los habladores pueden cambiar. Pero Un hablador, tú sabes pero lo difícil que pero cambiar ahí- eso. Bueno, sí, oye, sí, porque si dice 10 habladurías y en una semana dice 5. Ya está ¡Está cambiando. cambiando! No le había visto ¡Claro! pero ¿Cómo ahí- debe ser? Pero ahí voy a ¿Una algo que- mejora se puede tomar como un cambio? Como Claro. un cambio rasgo es de todo- cambio. Un cambio es una variación. Eso es lo que significa cambio, Ok. variación. Entonces no Si tiene que tú ser hablaste completa 5 para ser cambio. habladurías menos, ya tú estás cambiando. Es un cambio. Ahora, por eso Está hablaba de mejorando. totalidad. Como que está frenando ahí. Por tú ves. eso él hablaba de totalidad, señores. Por Una eso, cosa exactamente. total y otra cosa parcial. Pero algo muy chulo que él mencionó, y ya voy con Wesley, lo siento. Pero algo muy chulo que él mencionó, que me llamó muchísimo la atención, es como que
tú estás habituado a hacer algo, la mente funciona fabuloso con los hábitos. Esa persona que cambió, si se viene en cierta situación, ¿podría volver a lo mismo? Claro que podría. Porque los Exacto. hábitos no se borran, los hábitos se sobrescriben. Tú tenías el hábito de que tú eras hablador y tú decías 10 mentiras al día y tú no fue que olvidaste decir las 10 mentiras, es que ahora tú lo cambiaste por decir 10, ¿verdad? O sea que O por el hacer cliente algo mío Sí. durmió al delincuente anterior. Lo tiene durmiendo. Lo tiene durmiendo. Lo tiene durmiendo. Efectivamente. Y Si entonces, tú le, entonces Si tú lo le pones, ganas, detonante. sí, ajá. O depende. Si tú le expones a una situación, puede o que un vuelva. estímulo en que se vea. no que es obligado que esa persona que Reaccione de la misma escuche, manera que antes. No es obligado que va a volver a lo mismo, pero sí es cierto que debe de limitarse y alejarse de las cosas que le hacían estar en lo mismo. El que deja de beber alcohol, y yo tengo personas cercanas a mí que dejaron el alcoholismo. Una persona que yo admiro muchísimo porque bebía como que se estaba muriendo el mundo, fue alcohólico anónimo y tiene más de 10 años que dejó de beber. Está mejorado, está Tiene mejorado. más de 10 años que dejó de beber. Más de 10 años. Y si tú bebes delante de él, él se va. Si tú bebes delante de él, él se va. Y yo una vez... se lo Huye dije, de la y tentación. yo Porque le está dije como- bloqueando el Huye de tus estímulo. pasiones. y yo le dije como, manito, pero ¿por qué tal cosa? Es una persona muchísimo mayor que yo lo conocí cuando yo era pequeña, y la persona me dijo, así textualmente, yo sé quién yo soy cuando yo bebo, y yo no estoy donde haya. Tiene un colmado y no vende alcohol. Porque él no se pone en situación donde el alcohol esté. Tiene más de 10 años que dejó de beber y dice, no, yo no estoy en esa situación. ¿Cambió? Porque yo sé quién yo soy. Eso Sí, es un porque, cambio, mira, ¿es un cambio porque parcial o definitivo? No, te lo voy a explicar. O sea, cuando Y luego tú volver. cambias, tú puedes. O sea, hay muchas formas de cambio, pero en el caso que Gracie está hablando, él cambió de ambiente. O sea, él sabe que cuando él está en presencia del alcohol, se ve tentado, tiene la tendencia a tomar alcohol y volver a sus sendas antiguas. Entonces, ¿qué él hace? Yo no me expongo a ese tipo de situaciones. Ejemplo, parte de mi temperamento es que yo soy melancólica. No se me nota, nadie me lo cree cuando yo digo que yo soy melancólica. También digo que soy tímida y nadie me cree. ¿Por qué? Porque yo he modulado esa parte de mí. Pero tú me pones en situaciones melancólicas y yo me voy a volver súper melancólica. ¿Por qué? Porque es parte de mí. ¿Qué pasa? Yo trato de no exponerme a situaciones donde yo sé que me voy a volver melancólica estando ahí. ¿Pero eso es parte de tu temperamento o de tu carácter? Ese es su temperamento. Ese es mi temperamento. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Con el carácter, yo entiendo que el carácter en cierto aspecto es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque al carácter tú le puedes agregar cosas. Ok. Tu temperamento tú no le puedes cambiar. O sea, tú no puedes volver a hacer. Decirle, papi, mira, tú ves ese temperamento tuyo, yo no lo quiero. No hay forma. Eso es genético. Pero tu carácter tú le puedes añadir cosas. O sea, los frutos del espíritu son características del carácter que debemos de cultivar. Y si comenzamos a cultivar eso, aquellas negativas van a ir saliendo menos porque ya hay tantas positivas que eso es lo que va a florecer. Entonces, por eso yo entiendo que en el carácter, lejos o sea, sí, claro, podemos quitar cosas malas, pero añadir buenas. Porque para tú limpiar un agua, si tú echas mucha más agua limpia, la sucia se va a ir yendo. Entonces, así mismo parece el Entonces carácter. tenemos en mente que sí, es posible cambiar. Hay que hablar de la totalidad, o sea, no es que totalmente todo, sino que tú vas modulando, mejorando, trabajando, transformando cosas de tu carácter. Ahora, ¿se puede cambiar sin la ayuda de Dios? Sí. Piénsenlo. ¿Se puede cambiar sin la ayuda de Dios? Lo que pasa es que si tú lo mides a medida de comportamiento, sí. Por ejemplo, los delincuentes, por ejemplo, ¿verdad? La gente que anda en la calle con la libertad, sin importar de hacer de robar, de violar, de hacer lo que sea. Si él ya tuvo una primera experiencia y sabe las consecuencias y reflexionó, él no va a volver a cometer eso por temor a volver otra vez a caer preso. Él cambió su comportamiento. Las leyes que dirigen un país o una nación Tienen como función cambiar. tienen como función regular el comportamiento de la gente porque no podemos vivir en un caos. Correcto. Entonces, ¿cómo se regula cuando hay una pena? Tanta sanción en miles de pesos dependiendo del daño, o tú vas preso hasta 30 años y en otros países la pena capital. Entonces la gente se recoge y dice, no, espérate, yo no quiero morir en la cárcel, o yo no quiero terminar mi vida de determinada manera. Entonces la gente cambia su comportamiento. Pero por dentro, ¿qué está pasando por esa mente y ese corazón? Quiero por- hacer lo malo, no lo hago por el castigo. Por eso pregunté, ¿cómo medimos realmente un comportamiento real? Porque es verdad, por ejemplo, la persona que tú dijiste que tuvo esa experiencia, y es verdad, esa experiencia lo hizo reflexionar y él no sé si fue cierto, o no sé si fue así, él quizás reprime esos impulsos y tú ves que cambió las cosas. No estoy hablando que, o sea, puede ser que haya reprimido esas cosas y la gente que se reprime
evita problemas porque se conoce. Sí. La gente que sabe que si tiene una discusión puede herir a alguien, él se conoce ya y se va. Sí, pero él no se va, ni tampoco se le Entonces, nota reprimiéndose. Pero está bien. Yo lo que te dije nada más es una manera, que hay una forma de reprimir cosas para que tu comportamiento cambie en la sociedad. Lo que yo digo que la mejor manera de tú ver si realmente una persona ha cambiado, esas son cosas ya que van mucho más de lo que uno ve. Yeah. No son Es cosas que muy se pueden, interna. no son cosas que tú puedes ver una Son persona. cosas que tú no percibes. Tú no vas a percibir, pero puedes ver algo que es los frutos de esa forma de vida, que eso sí tú lo puedes ver. Es con lo que él produce, no exactamente con la persona, sino cómo él está viviendo ahora y lo que hace. Me llama mucho la atención que en ese sentido, si bien es cierto que hay una posibilidad de tú reprimir las cosas y no hago lo malo, no porque cambié, sino porque tengo miedo a lo que me puede pasar, también hay una forma de tú ver el cambio en otro, y es cuando te puede explicar por qué algo está mal. Ahí hay un entendimiento de qué fue lo que estuvo mal, y ya yo tengo un deseo diferente de no caer en eso que estaba mal, porque ahora yo sé que está mal y no porque me va a pasar algo o no. Y con esto quiero decir es que si bien es cierto que muchas personas no hacen lo malo, no porque no lo quieran hacer, sino por lo que le va a pasar, también es cierto que muchas otras entienden que algo está mal para ellos, aunque otra persona lo haga. Y yo decido no hacerlo porque para mí está mal. Entonces creo que hay un componente muy importante de estar consciente de qué fue lo que salió mal en tu vida para tú poder efectuar un cambio o no. La conciencia es clave. La conciencia es clave en el sentido también, incluso en las relaciones amorosas. Hay gente que vive de cuerno en cuerno y sabe que está mal. Sabe que está mal. Los pero vive de cuernos cuerno en cuerno. pueden cambiar. O sea, existen ex cuernudos. Sí, existen cuernudos, ex cuernudos. Es que no le va a ir bien en la vida. ¿Eh? No Pero le- puede no, cambiar. pero es que- No te va a ir Una bien. persona que se dedica a ser infiel puede cambiar. Sí, una persona que se dedica a ser infiel puede cambiar y Puede tiene que cambiar. entender por qué. Es pega cuerno. infiel. Es que Exacto. Tiene que ir es que el que es ahí. infiel nunca conoce el verdadero amor de una persona. Porque va cambiando. Wow. O sea, No se que va- llega a profundizar. Y va a muchas sentir veces. el vacío. O sea, a veces esa infidelidad viene porque la persona sabe que si conecta profundamente con otra se va a sentir tan vulnerable, y evitando esa vulnerabilidad trata de. O sea, esa es una de las formas en las Sí, que una podría de pasar. ellas. Y a veces esa persona ni siquiera se gusta a sí mismo y no le puede permitir a otro que conozca Sí, su verdadero también. yo, porque yo no me gusto yo. Pero voy a volver ahí para que no nos vayamos Pero de yo creo que, preguntas de y eso lo hemos mencionado anteriormente, que la persona tiene que tener como que un punto en su vida, el que es cuerno, en algún momento, si va a Que se cambiar, enamorara de verdad y pedir esa En un relación por momento- ese O que le cuerno. pegaran Ese cuerno. O cuerno. lo que le pegaran cuerno. Ahí es más Es verdad, también, es verdad. entonces a veces la gente tiene que como que caer, llegar lo más profundo Para darse cuenta. para darse Rescatar. cuenta y poder hacer el cambio. Pero quería rescatar esa parte de si puede una persona cambiar sin la ayuda de Dios, porque entiendo totalmente lo que está diciendo Edwin. Yo Sin hablo de embargo, comportamiento. creo que tú puedes cambiar sin saber que fue con la ayuda de Dios. Ok. Yo O sea, estoy de acuerdo. sí. con creo ese como punto. que en muchas ocasiones tú no tienes la conciencia de que fue con la ayuda de Dios, pero si nosotros salimos de la premisa de que todo lo bueno viene de Dios, entonces tu cambio bueno viene de Dios. El tema está en que, por ejemplo, hay personas que la vamos a encontrar en el cielo y no leyeron la Biblia o no conocieron de la Biblia, porque la Biblia dice que la tierra revela a Dios. Sí. Que lo bueno de La tierra, naturaleza, que la todo. naturaleza Nosotros revelamos a Dios. entonces, dado esto, yo creo que muchas veces nosotros, aunque no estemos buscando algo en la Biblia, hay consejos que salen porque otra gente te lo dijo y salieron de la Biblia. Aunque te lo dijo otra gente. Y muchos de nosotros tal vez hemos tenido personas que actuaron como ángeles en nuestra vida y lo que vimos fue una persona. Sí, y algo que también que yo quiero rescatar es que, verdad, puede venir desde esa inconsciencia, desde saber, o sea, de no saber que lo que te pasó fue de ayuda de Dios, pero una vez tú conectas con Dios, tú conectas también que esa ayuda que tú recibiste en ese Vino momento, de que tú Él. no creías nada en Dios, sí, Dios. Voy a contar un testimonio, no es mío, pero es de alguien cercano a mí, que esa persona era atea, esa persona no creía para nada en Dios, y yo continué la amistad con esa persona porque yo sabía que en algún momento esa persona iba a despertar.
¿Qué sucede? Que esa persona recientemente me dijo, yo quiero estudiar la Biblia, porque yo comencé a conectar con la Biblia y me di cuenta de todo lo que yo veía en ti y todo eso, y comencé a conectar cosas en las que Dios me ayudó, y esa persona entendía que era del universo, o sea, no creía en Dios en sí, pero comenzó a conectar con la Biblia y ahora es una persona completamente diferente e hizo conciencia de que su cambio vino de Dios, aunque en el momento no lo entendía, pero conectó ese cambio con Dios. Entonces, apuntando a lo que Graciela dice, tú puedes tener un cambio y no conocer de Dios, pero cuando tú conoces de Dios, tú conectas ese cambio y sabes que sí fue Dios quien te ayudó. Los homosexuales y las lesbianas pueden cambiar. Claro. ¿Existen ex homosexuales? Tenemos la entrevista con uno. Ahora, Vaya ese episodio, ahora, está más ahora, atrás, a mí me- escucha ese testimonio. a mí me- ¿Sería eso un carácter construido, el tema de la homosexualidad? Espérate. Pero vamos por partes. Harían alguna- Oye, mira, Preguntas tu pregunta- existenciales con Luis Ernesto. No, tu pregunta me fascina. Cambiar o no cambiar, no sé, ya conectándolo con la parte de Dios y todo lo demás. Dios acepta a sus hijos como son. Sí. Sí. El deseo de cambiar realmente viene producto de esa buena relación que hay con Dios. Exacto. Pero a veces hay personas, y eso es una experiencia muy personal, que creen que ya conocen a Dios y viven su vida no como Dios quisiera, sino de acuerdo a la luz y a la revelación que tienen. Y pasa que a veces nosotros, por tratar de cambiar nuestro comportamiento, queremos mostrar una imagen que a Dios le agrada, pero con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, vamos un poco al Antiguo Testamento. Dios establece un gobierno donde hay personas, dirigentes, se recibe un dinero que le llaman el diezmo, hay personas levitas que se van a dedicar a hablar de Dios y todo lo demás. Él organizó eso. Conocen a Dios. Es el único pueblo en el mundo, el pueblo de Israel, que sabía quién era Dios y la misión era que eso se esparciera. Pero cuando llega el Dios en carne, no lo reconocieron. Wow. Sabían lo que tenían que hacer, pero no reconocieron a ese Dios. Porque estaban, por así decirlo, en un dogma en su mente. Se hicieron ideas de un Dios que no era el Dios real. Y a pesar de que Dios decide bajar y confrontarlos, no lo aceptan. Lo que quiero decir es lo siguiente. Nuestro comportamiento puede cambiar de un comportamiento malo a uno bueno. Y puede suceder también que yo, siendo cristiano, y entre paréntesis, puedo ser bueno, yo puedo hacer cosas para aparentemente agradar a Dios y cuando viene a ver mi relación con Dios no está buena. Entonces, por eso digo yo tengo la facultad. Como una apariencia. Yo tengo la facultad de cambiar mi comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca de cada uno de nosotros? ¿Es un comportamiento o un cambio en lo que yo soy? En lo que tú eres. Porque por eso digo yo, hablan de que si puede cambiar un hablador o un homosexual o un ladrón o no sé qué cosa. Se puede. O sea, que un homosexual puede cambiar. Sí, pero hay que ver si realmente la Cambió intención. por fuera. Claro, un cambio por fuera, por una presión social, Yeah. porque se siente excluido, o a todo lo peor. A veces la presión hace que la gente se desenfrene más. Pero creo que la finalidad es que una persona sabia que conozca o no conozca a Dios, debe de saber que tus comportamientos te llevan a adquirir ciertas cosas, sea buena o mala. Y la persona que es sabia, aunque no conozca a Dios, sabe cómo se maneja el mundo, porque en el mundo hay reglas y leyes. Si tú te adaptas a esas reglas y leyes, te va bien. ¿Existe la posibilidad de que yo pueda cambiar sin darme cuenta que cambié o que estoy cambiando? Yo quisiera ahí, con esa misma pregunta, rescatar el tema que decía Edwin de la totalidad. El tema está en que los cambios son graduales también. Si bien es cierto que hay cosas que son instantáneas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo me convertí en padre o en madre y cambié. Un acto específico que yo veo cambió mi vida porque me pasó algo. O la persona, por ejemplo, cuando conoce de Cristo y cambia algo de forma radical en su vida, algo que no iba de acuerdo, está bien. Pero también hay lo que llamamos esos cambios que son graduales, que es un cambio que va por paso, que no es que es un cambio total de que hoy yo soy 0 y mañana yo soy 100, sino que como yo voy cambiando de uno en uno en uno, quizás yo mismo no veo como, yo no estoy cambiando nada, pero el que me ve por Sí, fuera sí ve se ese da tipo de cuenta. cambio. Y las personas que me conocían en 10, cuando me vuelven a encontrar en 20, dicen, wow, Wow.
wow. Yo como me vi en 11, 12, 13, No, 14. Sí, como tanta gradualidad. O sea, que puedo Y cambiar sin darme cuenta que cambié. Sí. Ese cambio Mira. gradual responde más o menos a lo que tú decías. Una vez nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios, comienzo a leer más la Biblia, comienzo a estar involucrada en cosas que a Dios le agraden, ahora a orar, y hacer esas ciertas cosas. Yo voy a ir cambiando poquito a poquito, de una manera tal que lo que a mí antes me gustaba y que yo respondía, a mí me decían tal cosa y yo respondía fuerte o yo respondía de tal u otra manera que no era agradable para los otros, ya esas son cosas que van a ir cambiando. Igual en las cosas más sencillas, hasta en la forma de conducir, porque a veces nos enojamos por cualquier disparate. Y a medida que nosotros vamos relacionándonos con Dios, entonces Él va cambiando nuestro carácter de tal manera que ya nosotros somos más moldeados a las cosas que a Él le agradan como a Él. Se puede cambiar por miedo. Sí, se Sí, puede. claro. Sí, el miedo es uno de los Pero principales la palabra ahí no es cambiar. Eh, La palabra ahí no es cambiar. Voy a decirte lo que me Se puede pasó a mí. alterar un comportamiento de forma momentánea por miedo. Ah, pues te voy a No decir. No es algo... Te voy a decir lo que me no pasó a es mí. lograble mantener. Te voy a decir lo que me pasó para que tú identifiques a ver si fue por miedo. Yo o por- siento que el Una miedo consulta puede aquí. iniciar un cambio de comportamiento, Bueno. pero no hacerlo. O sea, puede motivar a un cambio de No Yo comportamiento. va a ser la antes, fuerza motora que antes de permita ser que- padre, yo tenía un comportamiento y parte de mi carácter era andar por los aires. Yo iba para un río, yo buscaba el lado más alto para yo tirarme. Y me gustaba tirarme de cabeza, no medía límites, no medía peligro. Yo vivía la vida rural y tirándome de todos lados que yo veía de cabeza sin Tengo importar fotos. ni nada. Tengo fotos. Después que mi hijo nació y yo lo vi, yo temo tirarme ya de cabeza, ya yo lo hago un poquito más bajo. O sea, ya esa parte extrema mía como que la cambié después que mi hijo nació. No sé si fue por miedo, no sé si fue que la oculté, no sé qué pasó. Te voy a invitar ahí a algo que no sé bien decirlo en español, pero es reframe. Y es como cambiar la perspectiva de lo mismo que tú estás Reenmarcar. Reenmarcar, gracias. Cambiar la perspectiva de lo mismo que tú estás diciendo. ¿Qué tal si no es por miedo y es por amor? Bueno, ¿Qué tal si no es por miedo? Porque tú lo has hecho antes, tú sabes que no es que te va mal. Y es por amor de que tú entiendes que hay una valía diferente en yo dejar de hacer algo que ni es bien ni es mal por algo que para mí es mejor, como pasar el tiempo con él. ok. Yo le diría madurez también. Eso iba a decir yo. Ajá, Porque, exacto. porque ¿Qué? tú tienes que saber que ya tú no estás solo, tú tienes otra persona que Que depende Pero de depende ti. que eso no lo hacen automático. Por cierto, Sí. me debe 2,000 pesos de terapia. Sí, pero que eso no lo hacen automático, porque por ejemplo, yo cambié eso, yo no me di cuenta que lo había cambiado. Yo empecé a darme cuenta que yo dije, ven acá, pero yo he ido como a 17 ríos, porque esta muchacha nació, yo no me voy a tirar más de cabeza. Prioridad de Luis Ernesto, o sea, ahora tú lo puedes ver y tú sientes como que es que no, es que hay cosas que son más importantes que eso. Y no es que eso esté mal. Pero que eso no lo hace de manera automática, porque yo no decido de que no, espérate, yo no me voy a tirar de cabeza porque yo tengo un hijo. De manera, o sea, no tal vez automática, tú lo hiciste de manera inconsciente, Inconsciente. pudiera ser desde que nació tu hijo y ya luego, o sea, has llegado a la conciencia de eso, pero por el amor a tu hijo y eso está súper bien. Y ahora Y a lo continuando- mejor, antes de que a lo mejor hay cosas que tú ni siquiera has percibido, que tú le dejaste de hacer porque tú tienes tu hijo ya. Eso es parte de la madurez, de cada etapa que vamos viviendo. Porque Hay un- tú y de vives- la sabiduría que da Dios tú- para que tú enfrentes tu rol de padre. Hay un Exacto, nuevo nosotros hábito vivimos de- y el hábito de amar a tu hijo de la manera en que tú lo amas se sobrepone a otros hábitos que ya tú tenías. Ahí entiendo. Oye, yo antes... Espérense, ustedes no me dejan hablar, Dios mío. La gente no ¿Qué deja es que lo uno que se exprese. pasa? Dios Wesley mío. tiene un testimonio, señores. Wesley, Miren, ese yo les doctor. quiero contar la historia de alguien. Pasó hace un tiempito atrás, es la historia de esa persona. Yo pudiera decir, para adaptar los tiempos actuales, como un funcionario. Él era un funcionario muy importante. Díganme, bueno, una universidad relevante a nivel internacional, Harvard. Él se formó ahí, fue un gran funcionario y él tenía un celo por hacer las cosas bien, por llevar sus principios a todos los lugares. ¿Qué pasa? Que sus principios le hacían daño a un grupo específico de personas. Es decir, él quería defender tanto eso que a él no le importaba matar a aquellas personas que no estuvieran de acuerdo a lo que él pensaba. Y él entendía que matar y hacerle daño a ese tipo de personas era válido porque sus principios valían tanto, como él como funcionario, que
no importaba. Que lo justificaba. Estaba Que él lo justificado. justificaba. Él justificaba maltratar gente, matarla por sus principios, porque él tenía que eso era válido. Porque todo el mundo debía pensar como él, porque él tenía que ser a la mejor mentalidad a tener. ¿Qué sucede? Que un día él iba camino a uno de esos pueblitos a hacer de la suya, ¿verdad? A matar y masacrar gente. Y él tenía la autorización, porque él era parte de una organización. ¿Qué sucede? Que mientras él va de camino, ya él está feliz porque va a cumplir con su misión. Pasa algo. Y es que esa persona tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice a esa persona, mira, tú no estás persiguiendo a esas personas, tú me estás persiguiendo a mí. Y eso hizo que esa persona cambiara de mentalidad. Y esa es una historia que encontramos en la Biblia y es la historia del apóstol Pablo. Pablo era una persona que se le importaba por acabar con los cristianos, hacer cualquier cosa, pero cuando él tiene ese encuentro con Jesús, él cambió. Cambió tanto que de pasar de ser el que maltrataba, se convirtió en el maltratado. Pasó de ser esa persona que antes entendía que matar a otros era adecuado, que ahora él entiende que morir por la verdad de Cristo era lo más importante. Pasó de estar en un estatus social demasiado privilegiado a estar en la pobreza, y él mismo lo dice, que él aprendió a vivir en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, y le llegó a importar su vida porque él entendía que su vida tiene mayor valor en Jesús. Y con esta historia podemos entender que las personas pueden cambiar. Pueden cambiar porque Dios es un Dios que te recibe como tú eres, pero que no te deja como estás. Amén, Dios amén. hace el cambio en ti, te hace una nueva criatura y trata de convertirte en la mejor versión que tú puedes ser en Él. Y tenemos que dejar nuestras normas, aprendizaje, conocimiento y todo lo que nos han enseñado para realmente recibir la revelación de Dios. Porque si nos quedamos con lo que sabemos, no va a poder surgir ese cambio. Chicos, Sí, queremos... solo debemos tener un corazón abierto. Sí. a eso. Realmente. Chicos, queremos dejarles en esta ocasión diciéndoles que si ya ustedes han comenzado el camino del cambio, sepan que el que comenzó la buena obra va a terminarla. Si Amén. usted está buscando un cambio en su vida, sepa que en Cristo hay cambio, que se puede ser una nueva criatura y que todos tenemos la oportunidad de ser mejores. Síganos en todas nuestras redes sociales. Somos Awake Studios 7. 7. Chao.